Hola, bienvenidos. Hoy te traigo historias escalofriantes sobre el hombre del sombrero. Gracias por estar aquí. Tu apoyo significa mucho y espero que disfrutes estas historias tanto como yo disfruté prepararlas para ti. Antes de comenzar con estas historias, es importante entender quién es el enigmático hombre del sombrero. Esta figura oscura ha sido vista en distintos lugares del mundo, siempre descrita de la misma manera. Un ser alto, cubierto por un sombrero de ala ancha, que aparece en habitaciones o pasillos en medio de la noche. Algunos lo relacionan con la parálisis del sueño. Otros aseguran que es una entidad sobrenatural que se alimenta del miedo. Lo inquietante es que jamás se acerca demasiado. Simplemente observa en silencio, como si estuviera esperando el momento indicado para mostrarnos algo que no queremos descubrir. Ahora que sabes quién es, prepárate, porque lo que escucharás a continuación son relatos reales de personas que aseguran haberlo visto. El visitante que nunca se va. Trabajo de noche desde hace más de 10 años y aunque a veces el cansancio me juega malas pasadas, siempre he sabido diferenciar entre lo real y lo imaginario. Al menos eso creía, hasta que lo vi por primera vez. Fue hace unos años, una madrugada cualquiera. Llegué a casa poco antes de las 4. Me duché, cené algo rápido y me acosté. No recuerdo haber tenido un sueño en particular, pero de repente me desperté, o al menos eso sentí. Tenía los ojos abiertos, podía ver mi habitación con claridad, pero no podía mover ni un dedo. El aire estaba pesado, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mi pecho. Intenté gritar, pero mi garganta no respondió. Entonces, lo noté. En la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una silueta más oscura que la oscuridad misma. Era alta, delgada, y lo que más me impactó fue el contorno perfectamente visible de un sombrero de ala ancha. No distinguía rasgos, no tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Esa certeza me heló la sangre. No sé cuánto tiempo estuve atrapado. Podría haber sido un minuto o tal vez una eternidad. Lo único que recuerdo es que, mientras yo luchaba por recuperar el control de mi cuerpo, la figura permanecía quieta, como disfrutando de mi miedo. En un momento dado, comenzó a acercarse lentamente, sin hacer ruido, como si flotara. Cuando estuvo junto a mi cama, se inclinó, y aunque no tenía ojos, supe que estaba mirándome directo al alma. Con un esfuerzo desesperado, logré mover un dedo, luego la mano, y de pronto mi cuerpo entero reaccionó. Me incorporé de golpe, empapado de sudor. La habitación estaba vacía. Pensé que había sido una pesadilla provocada por el cansancio, una alucinación de la parálisis del sueño. Me convencí de eso, hasta que volvió a ocurrir. La segunda vez fue peor, porque ya no estaba solo. Mi pareja dormía a mi lado cuando abrí los ojos y vi, otra vez, la figura en la esquina. No podía moverme ni hablar, pero podía escuchar su respiración tranquila, ajena al horror que me estaba consumiendo. Lo que me partió en dos fue que al pasar unos segundos, ella también empezó a inquietarse en sueños, como si lo sintiera. Y justo antes de que pudiera moverme, la figura se desvaneció en la penumbra. Desde entonces, lo he visto varias veces, a veces en mi habitación, a veces en el pasillo, siempre de pie, siempre observando. Nunca habla, nunca se mueve con rapidez, solo aparece, como si su presencia bastara para marcarme. Me puse a investigar, descubrí que no era el único. En foros de internet, en libros de experiencias paranormales, cientos de personas describen lo mismo. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Algunos dicen que lo ven en sueños, otros despiertos. Algunos sienten que les roba la energía.
Otros aseguran que aparece en momentos de crisis o de enfermedad. Yo no sé qué es. No sé si se trata de una entidad real, un arquetipo que compartimos o un reflejo oscuro de nuestra mente. Lo que sí sé es que la sensación de ser observado, juzgado, como si él estuviera esperando el momento exacto para acercarse más, es real. Y lo peor es que ya no aparece solo de noche. Hace poco, mientras me miraba en el espejo del baño, juraría haber visto su silueta pasar detrás de mí, en pleno día. No sé si esto tendrá un final, pero sé que mientras más lo cuento, más presente lo siento. Como si al hablar de él, lo invocara. Por eso te lo digo con cuidado. Si esta noche te despiertas sin poder moverte y sientes que alguien te observa desde la oscuridad, no mires hacia la esquina, porque si lo haces, tal vez lo veas y él sabrá que ya lo reconociste. La sombra que no me dejaba dormir. Desde hace muchos años escuchaba hablar de una figura oscura, alta, vestida con un largo abrigo y un sombrero negro. Siempre pensé que era solo una leyenda para asustar a los niños. Nunca me imaginé que yo mismo tendría un encuentro con él. Todo comenzó una noche de invierno, cuando regresaba de visitar a un amigo. Eran casi las 2 de la madrugada y el camino hacia mi casa estaba casi desierto. Vivía en las afueras, donde las calles apenas tienen luz y el silencio parece pesar sobre los hombros. Mientras caminaba, no podía sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Volteaba de vez en cuando, pero no había nadie. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con seguro y me preparé para dormir. Encendí la televisión, intentando distraerme, pero pronto el sueño comenzó a vencerme. Fue entonces cuando lo sentí, esa presencia. No escuché pasos ni ruidos, pero el aire en la habitación se volvió denso como si faltara oxígeno. Abrí los ojos lentamente y ahí estaba, en la esquina del cuarto, de pie, completamente inmóvil. El contorno de un hombre alto con un sombrero negro de ala ancha. No podía verle el rostro, estaba cubierto por la sombra del sombrero, pero sentía claramente su mirada clavada en mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. Quise moverme, pero mi cuerpo estaba rígido, como si algo me hubiera paralizado. El tiempo dejó de tener sentido. No sé si pasaron minutos o segundos, pero yo lo veía ahí, sin moverse, observándome. En mi mente solo repetía una oración que mi abuela me enseñó de niño con la esperanza de que desapareciera. Pero entonces, él hizo algo que me heló la sangre. Comenzó a caminar lentamente hacia la cama. Cada paso sonaba dentro de mi cabeza como un trueno. No escuchaba el piso crujir, no. Era como si caminara dentro de mi mente. Cuando estuvo a solo un par de metros, sentí un frío recorrerme desde los pies hasta la cabeza. Se inclinó apenas, como si quisiera ver mi rostro de cerca, y fue en ese momento que lo entendí. No era un sueño. De repente cerré los ojos con todas mis fuerzas y recé con todo lo que tenía. Cuando los abrí de nuevo, la figura ya no estaba. Respiraba con dificultad, el corazón me latía a 1000 por hora. A la mañana siguiente pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi algo en mi brazo, una marca alargada como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Desde esa noche, nunca más volví a dormir tranquilo. A veces, al borde del sueño, siento que alguien me observa. No siempre lo veo, pero sé que está ahí, en la esquina de mi cuarto, esperando. Dicen que el hombre del sombrero negro no habla, que no ataca de forma directa, pero que su propósito es mucho peor, alimentarse del miedo y dejarte marcado de por vida. Yo puedo dar fe de ello, porque aunque intente ignorarlo, sé que tarde o temprano volverá. La visita.
Yo tenía unos 9 años cuando vi por primera vez al hombre del sombrero. Estaba durmiendo en la recámara de mi abuela porque ella me cuidaba por las noches. Recuerdo haberme despertado sin poder moverme, solo los ojos. A los pies de la cama estaba una figura muy alta, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. No se le veía la cara, era como una sombra muy oscura, pero yo podía sentir que me miraba fijamente. Lo más aterrador fue que no se movía, solo permanecía ahí observándome. Intenté gritarle a mi abuela, que dormía en el mismo cuarto, pero de mi boca no salía ningún sonido. Sentí que el tiempo se hacía eterno hasta que, de pronto, la figura se giró lentamente hacia la puerta y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente le conté a mi abuela y, para mi sorpresa, me dijo: ese hombre con sombrero también lo he visto, pero no le tengas miedo, solo viene a mirar. Desde entonces lo he visto 3 veces más en mi vida, siempre en momentos en que me siento vulnerable o triste. La noche del horror. La primera vez que escuché del hombre del sombrero fue en internet, pero nunca creí en esas cosas hasta que me pasó a mí. Me desperté una madrugada, a eso de las 3, y lo vi parado en la puerta de mi habitación. Era enorme, mucho más alto que el marco, con un sombrero que ocultaba cualquier detalle de su rostro. La silueta estaba perfectamente definida, como si fuera real y no una sombra. Lo vi entrar lentamente al cuarto, pero no escuchaba sus pasos. Sentí que me observaba con una presencia tan pesada que apenas podía respirar. De repente se inclinó hacia mí y en mi cabeza escuché una voz muy grave que decía: «Todavía no es tu tiempo». En un parpadeo desapareció, y lo peor fue que mi pareja, que dormía a mi lado, despertó sobresaltada al mismo tiempo y me dijo: «¿Viste al hombre con sombrero?». Desde esa noche no dormimos con la puerta abierta nunca más. No estaba solo en casa. Lo que voy a contar me pasó hace más de 10 años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Esa noche estaba solo en casa. Mis padres habían salido a una boda y yo me quedé mirando la tele en la sala. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el sueño me venció. No me di cuenta en qué momento me quedé dormido en el sillón, pero desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y al principio pensé que estaba soñando. En la esquina de la sala, justo donde la luz del pasillo se apagaba, había un hombre altísimo, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. Llevaba un abrigo largo que rozaba el suelo, y su silueta era tan oscura que parecía más sombra que persona. No sé cuánto tiempo estuve paralizado mirándolo, porque el miedo me tenía congelado. Recuerdo el sonido del reloj de pared, el tic-tac retumbando en el silencio, y la sensación de que el aire se había vuelto pesado, como si me costara respirar. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que quizá estaba medio dormido, pero entonces lo vi moverse. Lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero cada vez que avanzaba, el piso de madera crujía bajo su peso. Fue en ese momento que supe que no era un simple sueño. Yo estaba acostado en el sillón, incapaz de moverme.
Lo vi detenerse a un par de metros de mí, inclinar la cabeza, y aunque no podía ver su cara, tuve la sensación de que sonreía. La sombra de su sombrero cubría todo mi cuerpo, y sentí un frío tan intenso que me dolían los huesos. De repente, la televisión, que estaba apagada, se encendió sola. En la pantalla no había canales ni ruido, solo una imagen negra, como un espejo, y en ese reflejo lo vi a él parado justo detrás de mí, aunque yo lo tenía frente a frente. Quise gritar, pero la voz no me salía. Mis ojos se llenaron de lágrimas y recé en silencio lo primero que se me vino a la mente. En ese instante, escuché el portón de la cochera abrirse. Mis padres habían llegado. El hombre del sombrero se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la esquina donde lo había visto al principio, y simplemente se desvaneció en la oscuridad. Cuando mis padres entraron, me encontraron pálido, con la tele encendida en esa pantalla negra. Nunca les conté lo que vi, porque sé que no me hubieran creído. Pero hasta el día de hoy, cada vez que me quedo dormido en esa sala, siento que alguien me observa desde la esquina. La presencia en la biblioteca. Trabajaba en una biblioteca antigua del centro histórico. Siempre me gustaba quedarme hasta tarde para organizar libros y documentos antiguos. Una noche, alrededor de las 11, estaba revisando unas estanterías al fondo del edificio, donde la luz apenas llegaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que escuché un crujido detrás de mí, muy leve, como si alguien hubiera pisado una madera suelta. Me giré lentamente y lo vi. Era un hombre altísimo, completamente negro, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo que parecía absorber la luz de las lámparas. No tenía rostro visible, solo una sombra donde debía estar su cara. Su presencia era tan intensa que el aire se volvió pesado y me costaba respirar. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Él avanzó un paso hacia mí, sin hacer ruido. Cada vez que se movía, sentía un frío intenso que me subía por las piernas. En un instante, extendió la mano hacia uno de los libros antiguos que estaba sobre la mesa. No tocó el libro, pero la cubierta comenzó a temblar como si una fuerza invisible la agitara. Recuerdo que cerré los ojos y rezó en silencio, y cuando los abrí, ya no estaba. Sin embargo, desde esa noche, cada vez que entro a esa sección de la biblioteca, siento que alguien me observa desde la penumbra, como si el hombre del sombrero aún rondara entre los libros viejos, esperando que nadie lo vea. Y así terminan estos relatos de quienes han tenido encuentros con el hombre del sombrero. Historias que nos recuerdan que hay cosas que quizá nunca lleguemos a comprender y que a veces simplemente nos observan en silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un encuentro con el hombre del sombrero? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te han gustado estos relatos, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo más historias escalofriantes. Hasta la próxima noche aterradora. Buenas noches.